En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a este Revelando de día miércoles 20 de mayo del 2026, a un día de conmemorar en la Plaza Sotomayor un aniversario más del combate naval de Iquique y de rendirle honores no solo a los héroes de Iquique, sino también a los héroes de Punta Gruesa. Esperamos que esté bonito el día, o por lo menos, si no está bonito, que no llueva, y entiendo que no hay pronóstico de lluvia, así es que ojalá seamos muchos los que vayamos a ver desfilar a quienes van a rendir honores a nuestros héroes. Les damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas. Hoy día estamos como habitualmente con el equipo completo, don Daniel Arellano, que les habla, Pilar Soberado. Como siempre, nuestros agradecimientos a quienes nos acogen y a quienes nos patrocinan. Quienes nos patrocinan, a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro. Muchísimas gracias. Y a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, que nos acoge desde hace más de 11 años aquí. Hoy específicamente en el Salón Azul de Radio Portales, bajo la atentísima mirada de don Luis Salinas Taiba. Así que gracias a ambas entidades, y recordando que las opiniones que emitimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de ASOFAR ni de Radio Portales de Valparaíso. Y lo segundo, como es habitual también en nosotros, por lo menos los días martes y los días miércoles de Revelando, recordar a las víctimas de la tragedia de incendio del día 2 y 3 de febrero del año 24, hace 2 años ya, esa tragedia terrible que dejó a 138 muertos. Gente que murió en unas circunstancias horrorosas, horribles, gente que además quedó con secuelas de quemadura, que están vivas pero con secuelas de quemadura, gente que quedó viva pero con secuelas psicológicas y psiquiátricas terribles. Así es que nuestro cariño, nuestro pensamiento para todos ellos, y además nuestro deseo, que lo venimos diciendo desde hace tanto tiempo, que las autoridades competentes ayuden a los damnificados no solamente a que tengan una casa, sino una casa digna, habitable, que no se llueva por lo menos, y que les sirva de hogar, ya que lo perdieron todo. Y como siempre también, porque a la gente que ha fallecido hay que nombrarla por su nombre, es imprescindible eso, porque no hay que olvidarlos. A Claudio Alejandro, a María Irma, a Carlos Alfonso, a Beatriz del Carmen, a Estefanía Alejandra y a Anastasia Elizabeth. Que ellos 6, que son un grupo de los 138, descansen en paz. La muerte no es el final. Así es, pues muy buenos días, estrictamente hablando, estimados auditores, muy buenas tardes, dado que este programa, como ustedes saben, se transmite de 18 a 19 por la Radio Portales, nuestra radio, y me uno a todos tus saludos y todos tus agradecimientos, Pilar, en este día 20 de mayo, en las vísperas del 21, día en que normalmente en las unidades y reparticiones navales se efectúa la velada. La velada previa al combate, que es una costumbre, porque todavía no constituye tradición, aunque la primera velada se efectuó el año 1989. ¿Ahí partió? La vigilia. La vigilia, exactamente. Partió el 89. El 89 a bordo del destructor Cochrane, estando en Iquique. Y me consta porque yo participé en esa vigilia, en esa primera vigilia. Protagonista. Exactamente. Y es una costumbre que se va a transformar en tradición con el tiempo, en la cual todos los oficiales normalmente, bueno, los que obviamente están en Puerto Base junto con sus señoras, asisten a esta vigilia, donde se recuerda a los héroes y se renueva el juramento de servir a la patria. Es una ceremonia muy emotiva
que la espada, ¿no? Con las espadas, Qué bonito exactamente, es, sí. que nos recuerda un poco ese sagrado deber que tenemos de cumplir con nuestro deber. Así de simple. Y bueno, también recordando a los damnificados y a los fallecidos en este feroz incendio, en este día que es de mucho frío. Sí, pues. Frío, pero afortunadamente todavía no llueve. Y tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, nos alegramos mucho por la lluvia, pero también nos preocupa esa gente que está desprovista de un buen techo para soportar las inclemencias del tiempo. Y bueno, Claro que sí. esperemos, digamos, que esto se solucione rápidamente con el ministro Puduje, que lo tenemos presente prácticamente en todas las situaciones que hay, con su decisión y determinación de sacar las cosas adelante. No muy diplomático que digamos, No. pero aquí lo que menos necesitamos es diplomacia, Claro. necesitamos acción. Sí, por supuesto. Y creo que en ese aspecto miro con mucha positividad la labor del ministro. Yo también, Sí. y porque además creo que es un hombre lo menos político que hay. Sí. Y es verdad que hay cargos, hay ministerios en los que el ministro tiene que ser esencialmente político, Exactamente. como el ministro del Interior. Claro. Ya. Pero en vivienda, no. No. Ahora, lo que yo sí espero, porque estamos todos expectantes con esto, es que el ministro Puduje cumpla todo lo que prometió, que fueron promesas muy importantes y que le han salido del corazón, pero Yo bueno, creo que el ministro Puduje sabe lo que está haciendo y sabe lo que está diciendo. Y la verdad, si es que la fuerza a él no le va a fallar. Quizás le va a fallar la fuerza a sus colaboradores o a que ellos tienen que ejecutar. Pero yo creo que con la prestancia y la autoridad que tiene, las cosas las va a sacar adelante. yo también lo creo. Sí. Sí, lo que pasa es que en estos puestos, en general, en cualquier puesto, no solo basta la voluntad del jefe. No, pues, Necesitamos exactamente. la ayuda de los colaboradores. Bueno, y ahí anda Flor el líder, exactamente. Bueno, que le vaya bien, que no Exactamente. vaya bien. De todas maneras. Y bueno, yo creo que el gran tema del día de hoy, que ya se está comentando en todos los medios de comunicación, es el cambio de gabinete ocurrido ayer, Sí, que es el primer gabinete, el cambio más rápido que se hace desde que el país retomó la senda democrática el año 1990. Que obviamente es discutible, que lo hizo o no lo hizo, pero aquí hay una cosa súper clara. El presidente tomó una determinación y mientras antes la tome, mejor. Esto es algo que se veía venir, que hay mucha gente que no estaba contenta viendo el desempeño que tenían las dos ex ministras, Mara Sedini y la señora Steiner. Trinidad Steiner. Pero bueno, ahí obviamente hay que reconocer que hubo una mala decisión y bueno, hay que empezar a buscar quiénes van a, ya se buscó quiénes van a reemplazar, sí. Y ojalá lo hagan con la prestancia y con la capacidad técnica y política que deben tener. Yo creo, a ver, en cuanto a los reemplazantes, yo creo que a Raúl lo va a hacer bien. A Raúl es abogado. Alguien dirá, bueno, pero si 3/4 del gabinete son abogados. No, a Raúl es un abogado, buen abogado, sabe, es un hombre capaz, es un hombre inteligente. Y que tiene experiencia Sí, tanto claro. en el ámbito empresarial Sí, como en el público. sí sabe, sí, él sabe, y además habla en español. Sí. Perdón, qué terrible, pero habla en español de corrido, que para una autoridad, para las de este gobierno y para las de la anterior y para las de cualquiera es esencial. Sí. Hay que comunicarle a la ciudadanía lo que yo voy a hacer, lo que mi gobierno me ha indicado que haga y cómo lo voy a hacer, sobre todo en un tema tan complicado y tan delicado como es el de la seguridad. Este gobierno llegó a gobernar, valga la redundancia, con un 58% de apoyo. 58% de apoyo. Y ese apoyo está basado básicamente en el tema de la seguridad, en la certeza que dio el presidente de la República de que no se va a solucionar todo de un día para otro, evidentemente que no, pero vamos, medios, vamos, comuniquemos lo que se puede comunicar, porque tampoco le vamos a, yo no sé si los aliados le decían al público, a los habitantes, a los europeos, oye, vamos a desembarcar en Normandía. No, me imagino que no. No, entonces tampoco van a dar a conocer lo que no se puede, pero hay que dar señales porque la gente, nosotros las esperamos. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo tú. Específicamente hay que diferenciar el qué y el cómo.
Porque una cosa es lo que yo quiero hacer o qué vamos a hacer y el cómo me lo reservo y no me lo pregunten porque no les voy a contestar. Es decir, una cosa por el estilo. Y eso yo creo que la gente meridianamente clara lo entiende. Sí, perfectamente. Lo entiende clarísimo. Sí. O sea, yo no quiero saber cómo lo van a hacer, pero sí qué van a hacer. O hacia dónde van, qué es lo que esperamos. Cuáles son los plazos. Hay cosas que no podemos hacer directamente. O sea, el retorno de los venezolanos a Venezuela pasa por establecer las relaciones consulares. No tenemos, pues, nada. Y eso, las relaciones consulares pasan también por la voluntad de dos, no por la voluntad de uno. Sí, ahora de tres, porque está Donald Trump ahí. Bueno, a lo mejor ese tercero podría ayudar. Pero bueno. Perdón, no quiero olvidarme, 2 minutos nomás. Y en cuanto al reemplazante de Mara Cedini, yo creo que Alvarado, que es un porque ahora va a ser viceministro. Yo creo que políticamente el hombre es muy capaz, se mueve bien en el ambiente político porque tiene experiencia. Pero él no es tampoco la alegría de la Huerta en cuanto a la expresividad. No. Bueno, la Carolina Vallejo tampoco era la alegría. Pero esto es la alegría de la Huerta, me refiero en ironía, digamos. Yo sé que la ironía no funciona en la radio. No, pero la Vallejo era rostro de madera. Pues. Bueno, claro, y además que llegaba como pinturita, entonces, claro, efectivamente. Sí, pero yo no, ese comentario no. Es como cuando a Mara Cedini le dijeron que tenía el pelo largo rubio. ¿Qué importa que lo tenga rubio? Como si lo tiene verde. Le hicieron mucha crítica a ella por el tema de mujer. Y eso no, y con Vallejo tampoco estoy de acuerdo. La mujer, Vallejo era capaz, sí lo era. Mentía como, sí, claro que mentía, pues, claro que sí. Y lo sabíamos todos y lo decíamos, pero era rostro de madera. Comunicaba bien lo que tenía que comunicar. Sí, eso es vital, pues. Eso es vital. Así que éxito a los nuevos ministros. Sí, Martín Arrau, efectivamente, donde ha estado lo ha hecho bien. Sí. Y lo más probable que, y estoy seguro que lo va a hacer bien también el Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, perdón. Pero bueno, vamos a ver cómo conforma su equipo, que eso es lo importante. Sí, básicamente el tema es ese, digamos, apuntar bien hacia dónde va, establecer buenos objetivos, que tenga ojalá un buen Estado Mayor, que precisamente le coopere en ese aspecto. Aparte de la subsecretaría, ese es otro cuento. Las subsecretarías son fundamentalmente ejecutoras. Sí, pero papeleo. Tiene que haber un tema, un ente que administre o que vaya a ver, que vea este tema en forma integral. Claro, eso como el ejemplo del Estado Mayor. Yo pienso también que los ministros, especialmente los ministros, tienen que ser personas capaces. Tienen que ser personas capaces que sepan hablar, que entiendan en qué materia están, que entiendan la responsabilidad tremenda que tienen para con el país. No solamente me refiero a los ministros de CAS, me refiero a cualquier ministro que ha habido en Chile. Eso es vital. Por eso a mí me ha dolido profundamente que hayan aparecido en los ministerios, en este caso, estas dos personas salidas yo no sé de dónde, con las obligaciones importantes que tenían, con las labores fundamentales que tenían. Y a mí me molesta que haya tenido que cambiar a 2 ministros ahora prácticamente. Sí. A mí me molesta, yo lo tengo que decir así. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, él sabe, yo no. Estoy de acuerdo. Pero por otro lado, digamos, celebro que sí, había que tomar una determinación que la tomó. De acuerdo. Dolorosa, y yo creo que le tiene que haber costado bastante. Pero bueno, las cosas hay que hacerlas y el deber hay que cumplirlo, aunque personalmente me afecte. Sí, no, si es presidente de la República, pues tiene que estar por sobre si le cae bien la niña o le cae mal, si tiene el pelo rubio o verde, si ese no es el tema. Pero además ayer, y lo último que comento, porque nosotros tenemos que ser honestos, siempre lo hemos sido, que esos comentarios de alabanza para Steiner, digo yo, bueno, si era tan buena, ¿para qué la saca? Claro. No, basta con decir, para mi gusto modesto, decreto número tanto supremo, la norma, se nombra como aquí, se acepta la renuncia de tal, el agradecimiento porque hayan servido al país durante los 2 meses, que no han sido fáciles, y a continuación éxito para los que llegan. Y se acabó la historia. Fíjate que lo que yo lamento, Pilar, y lo comentamos también en su oportunidad, un libro que lo comenté en su momento aquí en la radio, uno que se llama Piñera en Jaque. Ah, sí. Bueno, Piñera en Jaque, que es un libro que prácticamente analiza los 2 periodos de Piñera. No sé si lo leíste, ¿tú lo leíste? Sí, bueno. Pues, sí. Y ahí hay mucha experiencia, porque destacan
todos los errores que cometió el gobierno de Piñera en la instalación, que se repitieron, no diría exactamente, pero en un alto porcentaje en lo que está sucediendo ahora. Entonces, esa incapacidad que tenemos nosotros de no aprender de la experiencia o de lo vivido, realmente a mí me asombra. Es decir, que lata, porque en el fondo estamos repitiendo un error que es reciente. Claro. Y está escrito y está documentado. Sí, estoy de acuerdo. O sea, leer el libro de Blumel, La Vuelta Larga. Otro. Leer el libro de este Piñera en Jaque, claro, es experiencia política que tenemos que aprovechar y que tenemos que usar. Ahora, yo entiendo que toda esta gente que está trabajando en una campaña no tiene tiempo. Bueno, pero hay sí gente que tenemos tiempo y que perfectamente pueden asesorar y pueden dar, oye, lo que están haciendo, fíjate que aquí pasó esto, otro, parece que no es el camino más adecuado. Es que lo voy a hacer igual. Bueno, ya conforme, no hay problema. Después no nos quejemos. Es decir, hay experiencia acumulada, hay experiencia reciente en instalación de gobierno, en la selección, en cómo hacer las cosas, y esto va más allá del amigo que yo estuve tanto tiempo contigo en la campaña, que te ha ayudado en esto y que te ha ayudado en esto. Conforme, recompensen, entre comillas, si es necesario, pero no en puestos que sean de una responsabilidad o que requieran capacidades para las cuales no la tienen. Es que ahí, esto es lo último porque tenemos una pauta muy larga, pero ahí está el tema. Si yo voy a hacer un gobierno que sea el contrapunto absoluto del gobierno de Boric, si yo voy a hacer un gobierno que tiene unos ejes que son absolutamente distintos a los de Boric, si yo fui una crítica ácida al gobierno de Boric, si acerbamente dije todas las cosas terribles que hicieron durante el gobierno de Boric, que era real, no es ninguna mentira. Hasta él anda reconociendo cosas por ahí, por no sé dónde. Bueno, entonces el gobierno que yo tengo que implementar, primero instalar, luego implementar, tiene que ser absolutamente distinto al de Boric. Yo no puedo nombrar como que mi periodista de la campaña no tiene nada que ver con el ejercicio del poder en el gobierno. Claro. Entonces no se puede. Las amistades, perfecto, pero nombrar amistades en los puestos importantes solamente porque me cae bien la niñita o el niñito, no, porque... Bueno, Piñera, ¿para qué vamos a andar con Boric también? Como todo ya. Cometieron exactamente el mismo error. Sí, y en este momento yo creo que con las redes sociales, y agradecemos ese aspecto, ese aspecto de las redes sociales, se sabe todo. Sí, pues. Se sabe todo. Sí. Y es muy difícil ejecutar alguna acción que quede oculta. No, ya es muy difícil. Ya es muy difícil. Sí. Y afortunadamente, fíjate que todas estas cosas, o la gran mayoría de las cosas que hemos sabido, sale de gente que es honesta, que es patriota, que está metida en el Estado, en el aparato público, que ve irregularidades y las denuncia. Y eso yo lo aplaudo. Pasó en el tema fundaciones. Claro, exactamente. Sí. Es decir, también los equipos de investigación de los diarios. También, exactamente. Acaba de pasa en España con el señor Zapatero, etcétera, y Sánchez, etcétera. Eso. Bueno, pero eso es muy bien. Esa transparencia yo creo que es fundamental. Y me alegro que sea así. Pero bueno, recordemos a nuestros carabineros. Muy bien. Carabineros de Chile, en este mes del mar. Y hoy día, un día 20 de mayo, tenemos que recordar a 4 carabineros que cayeron en el cumplimiento del deber, recordando que son 113 en el mes. Esta información que nos proporciona el general Patricio Geldres, a quien se lo agradecemos en toda ocasión. Comencemos por el sargento segundo Orlando Alarcón Pérez, que murió un 20 de mayo de 1988, siendo el mártir 857. Y el sargento segundo Alarcón era del SEICAR. ¿SEICAR qué será? Y quedé marcando ocupado con el SEICAR, así que rápidamente tuve que recurrir a nuestro general, mi general, acláreme, creo que es el SEICAR. ¿Y qué es? En 5 minutos me contestó. Sí, bueno, pero es que... El SEICAR era, porque ya no existe, el Centro de Especialidades e Instrucción de Carabineros. ¿Qué sería hoy día, por ejemplo? Hoy día es la ESFOCAR, Escuela Formación de Carabineros. La ESFOCAR sí lo ubico. Exactamente. Ya, listo, es la sucesora, muy Así bien. Así que el sargento segundo Orlando Alarcón Pérez era de la SEICAR, actual ESFOCAR.
Pasó por otro nombre antes, pero que la verdad que ni siquiera lo noté. Continuamos con ese mismo año, en 1988, siendo el mártir 858, el cabo segundo Jaime Sandoval Mendoza, de la 26ª Comisaría de Lo Prado. Ya. 1989, el mártir 873, el carabinero Pedro Carmona Castro, segunda comisaría de Putre. Por allá. En el norte-norte. Y el año 2004, siendo el mártir 1097, el sargento segundo Jorge Contreras Mundaca, del grupo de escolta presidencial. 4 carabineros que cayeron un 20 de mayo, en el cumplimiento del deber, cuidándonos a nosotros, a todos los ciudadanos de Chile, que siempre miramos esta institución verde opaco. Sí. Opaco me refiero a que no es brillante, no, pues como pero verde, que tiene olivo, pero exactamente por ahí, un uniforme que inspira y transmite autoridad, respeto y cariño mutuo entre el carabinero por el pueblo chileno y el pueblo chileno por los carabineros. Yo medio minuto, yo adhiero a ese recuerdo, como siempre decimos, a la gente que ha fallecido hay que nombrarla por su nombre. Esa costumbre de ahora de que murió no sé quién, murió alguien, no, a la gente hay que nombrarla por su nombre y recordarla así. Y quiero dos cosas. Primero, una noticia que apareció en los diarios desde el miércoles acá sobre un carabinero que atendió un parto. Ya. Alguien me dirá, pero eso es habitual. Ya, pero es que yo no podría atender un parto, pues. No. Nosotros no podríamos probablemente atender un parto por una serie de razones. Ellos sí. Y lo segundo, que quisiera felicitar a una mujer, a Victoria Ramírez Pinilla, recién ascendida sargento segundo de Carabineros de Chile. Una mujer capaz, comprometida con su trabajo y amante de su patria y de su institución. Además, muy buena moza, aunque no debe venir, no es el caso, no es bueno decirlo así, pero quiero felicitarla. Qué bien, pues. Me uno a tus felicitaciones y al recuerdo de estos carabineros que cayeron cumpliendo con su deber de cuidarnos, y nosotros nuestro deber es recordarlos y no dejarlos en el olvido. Así es. Hablemos un poco de las efemérides internacionales y nacionales. Muy bien. Voy a nombrar algunas, pues nos podemos extender un poco en el segundo bloque, porque ya estamos cerca del término de este primer bloque. Comencemos con el desembarco de Ite, ocurrido el 20 de mayo de 1981, que fue una maniobra logística y militar clave durante la Guerra del Pacífico, y donde la Armada y el Ejército desembarcaron artillería y tropas en Caleta Ite para avanzar sobre Tacna. Para esto debieron izar los cañones de la artillería del Ejército por un acantilado de cerca de 300 metros, maniobra que estuvo a cargo del capitán Orella, de la Covadonga. Y bueno, es recordada por esta maniobra que fue a puro ñeque, puro músculo nomás, puro esfuerzo humano, elevar estos cañones a 300 metros, y en atención que tuvieron que ir a Ite porque era el único terreno propicio para que avanzara tanto la caballería y la artillería, porque todo el resto de la región donde está Tacna es arena que es muy blanda, y la artillería quedaba absolutamente atascada. Claro, no podía pasar. Y bueno, Caleta Ite, para conocimiento de nuestros auditores, está ubicada al oeste de Tacna, en la costa. Es una pequeña caleta, pero que es muy acantilada y con terreno muy duro. Esa fue la razón por la cual los buques tuvieron que ir allá a desembarcar a estos cañones para que pudiesen ser trasladados y combatir después de la batalla de Tacna. Me imagino que esta historia la conocerá el candidato a la segunda vuelta peruana. Yo creo que pero sí. Que quiere con su amigo Antauro que conquistar. Yo creo que sí. Bueno, pero eso es lo que quería comentar. Y el otro, una efeméride internacional, media farandulera si tú quieres, pero no deja de ser efeméride igual, que es el año 1873. 1873, el empresario Levi Strauss, o Levi Strauss, nacido en Baviera, alemán, y emigrado a los Estados Unidos en 1847, patenta los pantalones azules reforzados con ribetes que inicialmente vendía a los mineros, el famoso blue jean. Sí, claro. Pantalón
que es la prenda más usada en todo el mundo. Pero demócrata total, pues. ¿Quién no tiene un blue jean? Entonces, todo. y después salieron los Levi Strauss, los Levis, Sí. los blue jeans, esos son los originales. Claro. Después salieron los Lee, los Wrangler. Claro. Y hoy día... hay de todo, exactamente. Claro, y incluso los diseñadores de alta costura lo ponen el blue jean en sus desfiles. Exactamente. Además de pondrán un diamante, Claro. pero también. Pero y es curioso porque es una tela que es bastante rústica, bastante dura, pero que es terriblemente firme y reforzada, ¿no es Total. cierto?, con estos remaches que le ponía por todas partes, que la hace muy duradera. Muy bien. Y bueno, en este momento ya hay blue jeans cortos, largos, pata elefante, lo que uno quiera. Negros, Negro, blancos, exactamente, claro. sí. Cambió un poco esto. Pero bien, que bien. Me gustó la efeméride. Sí, bueno, sí, Sí. no deja de ser simpática. Sí, sí. Bueno, y en base a eso elegí la canción de nuestro intermedio musical, que se llama Blue Jeans, Ya. cantada por Lana del Rey. Muy bien. Reconozco que no conocía la canción, la estuve buscando, me encontré con algo que no sé si es tan simbólica, pero por lo menos tiene el nombre. Muy bien. Pero así es que, estimados auditores, los dejamos con Lana del Rey cantando la canción Blue Jeans en homenaje a Levi Strauss, que fue el que patentó esta prenda que la usa todo el mundo en este Sí, momento. claro. Muy bien. Hasta algunos minutos más. Escuchémosla. Muchas gracias. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando del día 20 de mayo del 2026. Día miércoles, como todos los miércoles, en que junto con Pilar Soberado y quien les habla, tenemos el agrado de hacer este programa, tratando de llenar un espacio entretenido, novedoso, con anécdotas, con efemérides, con canciones y también con un poco de farándula, como el que acabo de mencionar, el caso de los Blue Jeans. Pero no es nada farandulero. Bueno, pero- Sería más ¿cómo, farandulero cómo? que habláramos de la Shakira. También podemos hablar de la Shakira. Claro, ¿Cuál es el que problema? le ganó el juicio a la Hacienda Española. Le tienen que devolver como 60 millones de euros. Mira, Bien. Bien Bueno. por Shakira. Bien. así es que estábamos recordando algunas efemérides, nombramos el desembarco de Ite, recordamos a nuestros carabineros también, a nuestros fallecidos de la tragedia del 2 y 3 de febrero, hace ya 2 años. Y otra efeméride que quería comentar, el famoso concilio de Nicea, Ya. que ocurrió el año 325. Fue el primer concilio ecuménico en que se combate la herejía de Arrio. La verdad que yo había leído algo sobre Arrio, no me acordaba mucho, así que tuve que recorrer un poquitito, pero el arrianismo afirmaba que Jesucristo no era Dios en el mismo sentido que el Padre, sino que un ser creado. Y sostenía que el Hijo era una criatura divina superior al resto, pero inferior al Padre, claro. negando así la igualdad ontológica y de la Trinidad. Claro. Bueno, Esa entonces era la pelea, acuérdense que ese es un dogma de la Iglesia, la Trinidad, Santísima Trinidad. Dios Padre, Espíritu Santo, ¿no es cierto? Una sola persona. Claro, 3 personas y un solo Dios. 3 personas y un solo Dios, exactamente. Entonces, el arrianismo ponía en duda esto, que no puede ser esto. Entonces, claro, cuando uno mira esto desde un punto de vista racional, efectivamente no puede ser. Pero aquí no estamos hablando de racionalidad, estamos hablando de fe, que es totalmente diferente. Sí, yo esto lo sabía exclusivamente porque hace una semana estuve escuchando una exposición relativa al arrianismo, si no. Y hay una anécdota, puede decirse así, de San Agustín de Hipona. Nuestro San Agustín de Hipona, al que mencionamos, o por lo menos encabeza nuestro trabajo cada miércoles. Exactamente. Y San Agustín de Hipona, pensando en esto de la Santísima Trinidad, que es tan difícil de explicar en racional, va caminando por la playa y ve a una criatura que está recogiendo el agua del mar y poniéndola en un hoyo que había hecho ahí en la arena. Entonces, ¿qué estás haciendo? Bueno, quiero que todo el mar quepa en este espacio, en este hoyo, en este agujero. Entonces le dice San Agustín, eso es imposible. Y el niño le dice, más imposible es entender el dogma de la Santísima Trinidad. Claro. Bueno, y tiene toda la razón. Pero no es racionalidad No, esto. porque es un dogma. Sí. Uno lo acepta y uno lo acepta por fe. Sí.
Yo me acuerdo haber leído algo al respecto hace mucho tiempo, un libro que tenía, por ahí lo debo tener, y se llama Historia del Cristianismo, de un señor Orlandis. Es un librito corto, súper claro, escrito con mente ingenieril, porque punto por punto, etcétera. Entonces, y aquí es súper claro. Y me acuerdo, y la verdad que empecé, me llamó la atención el arrianismo, como el tema de la figura, etcétera, espiritual y humano, etcétera. Me puse a estudiar un poquito más y llegó un momento y dije, no, esta cosa es imposible entenderla. No, pues, imposible entenderla. Es decir, se acepta o no se acepta, y punto. Claro. Entonces, por el dogma de la Santísima Trinidad, tal como tú lo mencionas ahí, es imposible entender. Y como tantas cosas en el cristianismo, a lo mejor en otras religiones también, pero por ejemplo esto de María Inmaculada, Claro. la concepción de Jesús. María Inmaculada, y no tuvo pecado, nació sin pecado. Esas cosas son de fe nomás. Claro. Claro, y que fue concebido Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, explicarle eso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía clase de religión en el colegio, siendo una niña, no preguntábamos mucho, pero algunas pensábamos, pero ¿y esto cómo será? Que no nos atrevíamos a preguntarle nada a la monja porque, ¿ya? Pero no, sí, para esto se necesita fe. Claro. Eso es indiscutible. Lo mismo que el tema de la resurrección. Bueno. Que ese es el fundamento de la fe cristiana. Exactamente. Fundamentalmente. Esa es la razón lo de básico, ser. exactamente. Totalmente. O sea, si uno no cree en eso, No. es imposible ser cristiano. Por eso nosotros siempre y cada vez que fallece alguien, como lo hacemos con nuestros carabineros, decimos, la muerte no es el final, nosotros lo creemos. Ahora, cuando uno le dicen, explícalo como así como vuela el avión, no tengo ninguna necesidad, yo lo creo y se acabó. Claro. No más. Exactamente, claro. Ese es el fundamento de la fe cristiana, que es muy importante. Oye, y también un 20 de mayo, también yo creo que merece de todas maneras recordarlo, en 1506 fallece Cristóbal Colón. Ah, ya. Porque y fíjate que me llamó la atención porque en 1506 y él descubrió América en 1492. Estamos hablando de 14 años después. Muy poco, sí. Muy poco. Pero si era mayor cuando, bueno, no tan mayor cuando vino No, no era tan mayor. No Bueno, sé a qué edad murió. No me acuerdo. No. Pero en todo caso, Cristóbal Colón, el primer almirante de las Indias, nacido en Valladolid, donde fue sepultado, pero posteriormente sus restos fueron trasladados y reposan actualmente en Santo Domingo. Sí, pero hay una parte de los restos que están en Sevilla. Ah, mira, esa en parte la no la Giralda. sabía. No sabía eso, fíjate. Claro, es que ahí se ha producido una discusión, eso bueno, no importa. Se ha producido, no una discusión, pero ¿dónde están los restos? Bueno, con prueba de ADN se pudo acreditar fehacientemente que hay restos de Colón. Ah, mira. En la Catedral de Sevilla, en la Giralda. Se tienen que haber quedado en lo que los españoles llaman el pudridero. Es altamente probable. Que es una cosa que me llamó mucho la atención. Que es en realidad, bueno, lo comentamos un par de semanas atrás. Pero fuera de micrófono. ¿Fuera de micrófono? Sí, pues. Bueno, comentémoslo ahora dentro de micrófono, que es interesante. Y esto salió a raíz de mi amigo Teo, que fue ayudante del rey Juan, como lo llama él. Que no fue nunca rey. Que el conde de Barcelona. Lamento disentir. Exactamente. Bueno, pero es que lo quiere, pues, sí, está bien. Mi amigo le llama el rey Juan. Sí, sí. Él menciona que el último servicio que le dio al rey Juan, conde de Barcelona para algunas, fue llevarlo al pudridero. Y dije, perdón, ¿qué es lo que es el pudridero? Bueno, el pudridero es un lugar que está en Madrid, no me acuerdo en qué lugar está. Es una capilla, es una iglesia de los agustinos. Sí, Catedral de Madrid podría ser. No sé cuál es. O sea, los Jerónimos, no sé. En donde efectivamente dejan los cadáveres para que se pudran y después puedan ser metidos en sarcófagos que caben en los nichos que están reservados para ellos. Pero de los reyes nomás, pues solamente eso no es para reyes. El personal como uno. Exactamente. Ya. Exactamente. No, claro. Pero es curioso, bueno, los españoles llaman las cosas por su nombre. Sí. No sé, pero aquí le habríamos dicho el santo Glosario. lugar. El osario, el santo lugar donde se transforma el... No, los españoles no tienen ninguno. Son pudridero. Son frontales nomás. Claro. Pero bueno. Pero qué interesante lo que acabas de mencionar, que hay restos de Colón en Sevilla. Y bueno, Giralda, sí. Exactamente. Y tiene que Que es entendible.
Bueno, sí. ¿Por qué? Porque de ahí, no de ahí, partió del puerto de Palos. Puerto de Palos. Pero era la zona marítima por excelencia Exactamente. del Imperio Español. Claro Era que Cádiz, era Palos, era el Guadalquivir, era el puerto fluvial, la zona de Sevilla, el puerto fluvial más importante, etcétera, etcétera. Entonces, es entendible. Bien, y eso en cuanto a las efemérides. Un tema que no hemos mencionado y debería haberlo mencionado durante el bloque anterior fue los operativos que se han efectuado en Temucuicui. Es decir, esto no era un territorio inexpugnable. No. Era perfectamente factible hacerlo con determinación. Yo creo que la inteligencia estaba, las capacidades también estaban, pero faltaba la determinación de hacerlo, y se han podido empezar a abrir algunas puertas, entre comillas, para solucionar el problema que está afectando a la Araucanía y cuyo foco está ahí, en Temucuicui, fundamentalmente. Sí. Entonces, todo el sector de Ercilla. Sí, hoy día hubo atentados, porque naturalmente se sabe que cuando se condena a alguien o cuando se le detiene o cuando se ingresa a algún territorio de esto, la consecuencia son atentados. Pero es que la autoridad tiene que actuar nomás, porque si la autoridad va a esperar, no, que tengo miedo porque van a atentar, entonces la autoridad está atada de pies y manos y no puede, y esa no es la idea. Tiene que actuar nomás. Me impresionó, sí, a mí esta expresión, el comunero Huanchuyán, que comunero, este caballero con la novia, con la señora, no sé, cónyuge, fueron extraídos, igual que Maduro, en otra condición, evidentemente. Pero otra vez la expresión, fueron extraídos desde el domicilio en un helicóptero. Exactamente. Lo que significa que sabían exactamente dónde estaba, cuándo ir, cuándo hacer. Todo perfecto. Bueno, si nuestras Fuerzas Armadas y nuestros carabineros y nuestras policías son profesionales y saben lo que tienen que hacer. Sí, lo que pasa es que tienen que tener respaldo político y jurídico. Absolutamente. Si no, claro no. Que sí. Si no, ni siquiera esperen que hagan algo, porque la experiencia, desgraciadamente, la tenemos presente aún. Pero claro. Y en forma masiva. Perdón, y no estamos hablando solamente de las experiencias del 73 al 90. No. Estamos hablando de circunstancias acaecidas ahora, hace nada. Sí, exactamente. ¿Actuó el carabinero? Sí. ¿O el marino, el militar? Sí. Pero no, pero era responsable porque reprimió. ¿En qué terminó? Preso. No, claro. Bueno, así, digamos, son pocos los incentivos que tienen para actuar, porque obviamente uno no está dispuesto a... injustamente le amarguen la vida, porque todos estos son procesos que duran años, en los cuales se vive con una permanente zozobra, incertidumbre, que no solamente afecta a la persona, sino que también a todo su entorno familiar. Y a los compañeros de profesión. Además. Claro que hay un efecto así multiplicador en estas cosas. Bueno, pero me parece muy bien lo de Temucuicui. Ayer también lo comentamos, ayer fue un día muy acontecido. Así que. Exactamente. Ahora, los detalles mismos del operativo en Temucuicui no lo sé, digamos, quién lo dispuso, quién lo ordenó. No tengo clara esa situación, pero lo que sí tengo claro es que en este momento la iniciativa la tienen los terroristas, que es el gran problema, porque cuando uno está a la defensiva en una acciones terroristas, obviamente las posibilidades de ataque o las posibilidades de ejecutar daño son tan amplias que van desde, ¿no es cierto?, bloquear una carretera hasta quemar un fondo completo. Es imposible contemplar todas las acciones porque la iniciativa no está en las fuerzas de orden, sino que la tienen los terroristas. Y la única forma de evitar esto es adelantarse y arrebatarles la iniciativa. Cosa que perfectamente se puede hacer porque yo creo, insisto, que tiene la inteligencia, tiene la capacidad para hacerlo, pero no lo pueden hacer porque para ello necesitan una orden judicial. Sí. Y mientras no la tengan, obviamente no van a actuar. No, ellos actuaron con órdenes, evidentemente. Claro. Y aquí la secuencia es Policía de Investigaciones, Carabineros y Ejército de Chile. Exactamente. Esa fue la secuencia. Luego, la orden se le dio a la Policía de Investigaciones. Ahora, ¿en base a qué se la dieron? Bueno, porque este tipo era un prófugo. Un prófugo de la justicia, con un montón de órdenes de aprehensión por delitos importantes. Uno de los temas más grandes ahí de Temucuicui es la droga y el robo de vehículos que después desguazado hay.
Claro. Hay temas ahí que eso lleva más delito y además la población se va pervirtiendo por el tema de la droga y tiene las plantaciones de cannabis y qué sé yo. Entonces, ¿quién ordenó? ¿Quién está instruyendo la causa? Petición del fiscal, orden del juez de garantía. Perfecto. Pero no sabemos más y es probable que no sepamos y está bien que no. Y la verdad que no conviene saber. Pero tampoco. es que ¿para qué? Pues si eso tienen que saberlo las autoridades competentes nomás. Bueno, pero eso es importante y yo creo que aquí hay un cambio de actitud y eso es muy importante. Y eso da esperanza a esa región de la Araucanía, que es una región extremadamente rica en cuanto a su belleza y en cuanto a sus capacidades de desarrollo. El trigo, claro, madera. Sí, pues todos los granos. Y turismo. Turismo, sí, Claro, la industria de la carne, todo. Pero lo que pasa es que están capturados, hay zonas capturadas, eso no puede ser. Así es, pues. Pero bueno, como tú mencionabas, en el último tiempo han existido o se han efectuado 9 ataques durante este gobierno, desde el 11 de marzo en adelante. Y bueno, los 3 últimos ataques, sin contar el que ocurrió anoche, un convoy maderero, una torre de alta tensión y una antena de comunicaciones. Es decir, seguimos con eso y va a seguir mientras no se le arrebate la iniciativa a estos grupos terroristas. Que no se les desmantele, obviamente. Quiero comentar algo sumamente breve. Cuando en España la ETA dominaba el escenario terrorista, secuestraron, y esto lo comentamos nosotros hace un par de años, 2 años, secuestraron a Miguel Ángel Blanco, un concejal del Partido Popular en la zona española del norte de España, de Vascongadas. Lo secuestraron y le dijeron a Aznar, que era el presidente de gobierno, bueno, muy simple, está secuestrado, lo vamos a entregar si ustedes acercan a los presos de ETA a las cárceles vascas. Porque los presos terroristas siempre estuvieron en cárceles lejanas. Andalucía, Extremadura, pero no en las Vascongadas, por razones obvias. Y Aznar dijo, no voy a acercar a ningún preso. Mataron a Miguel Ángel Blanco. Pero la gente que luchaba contra el terrorismo lo entendió perfectamente. Bueno, es desgraciadamente, claro, uno no puede someterse a los dictados de grupos terroristas. Es terrible, pero es así. Ahora uno entiende que está la familia, que está el secuestrado, que está el herido, que está el mutilado, si uno lo entiende. La persona a la que le queman el fundo, le queman la cosecha. Sí, uno lo entiende. Pero esta gente terrorista homicida no entiende de otra manera si no es con la mano dura que corresponde si están cometiendo delitos. Así es, pues. Y en el mismo contexto me llamó la atención una noticia que apareció en un medio de prensa sobre la Casa Bolívar, que es una casa que está ubicada en Santiago, perfectamente ubicable, tiene domicilio, etcétera, que se muestra como un centro cultural y político. Sin embargo, ya se ha constatado que es el lugar donde se produce el adoctrinamiento de jóvenes, y no solamente adoctrinamiento, sino que también deben haber clases de fabricación de elementos terroristas. Pero por supuesto. Yo de la casa no tenía idea, pero de que pase no me extraña. Te puedo mandar información, exactamente. No me extraña. Y la pregunta mía es, ¿quién la controla y quién la financia? Bueno, lo importante es que ya esto salió a la luz pública, siempre ha estado en la luz pública, pero en este momento ya se difunde. Yo, como te digo, no tenía idea que existía esta casa, pero sí me llama la atención que exista. La pregunta es ahora, ¿quién la controla y quién la financia? Y debe haber muchas más. Pero tienen que haber. O sea, hay en las universidades cosas así. No digo que en las universidades les enseñan a hacer molotov, pero los adoctrinan en muchas, sí. Hay grupos que se encargan de eso, sí. Y ahí yo creo que tienen los rectores tienen una responsabilidad y los decanos también. Perdón, tienen toda la responsabilidad, pues. Toda, absolutamente. Toda. Es lógico. decir, las universidades no pueden ser, universidades y otras instituciones no pueden ser lugares de ocultamiento o
proselitismo político o lo que es peor de activismo político, No, claro o que no. incluso preparación de terroristas. Claro, es que no puede haber actividades proselitistas de ningún lado, De ni ningún de las tipo. derechas ni de las izquierdas. Si a la universidad se va a aprender. Ahora, que en derecho político y en instituciones aprendan lo que han sido los diferentes regímenes políticos del mundo, pero evidentemente, y que les hagan leer El Capital, pero evidentemente, pero de ahí a que los estén adoctrinando, no. Por supuesto que no. Oye, dos temas que mencionémoslos antes de pasar un poco a comentar el tema, la situación internacional. Ya. La primera es que una futura estación del metro en Vitacura llevaría el nombre de Arturo Prat, lo que me parece muy bien. Bien. Y la otra es la actitud que ha tomado la oposición en este momento, que es de obstrucción y de destrucción, diría fundamentalmente, de todo. Es decir, no porque no, o sí porque sí. Es decir, todo hay que oponerse y destruirlo al máximo. Y la misma diputada Veloso, del Frente Amplio, llamó a obstaculizar el gobierno sin pudor ni complejos. Exacto. ¿Eso es un llamado a la subversión? Claro. Diría yo. Lo que pasa es que lo dice en el hemiciclo y está protegida legalmente. Pero si un fulano o fulana se pone a gritar eso en la calle, eso es subversión, llamar a la subversión del orden público. Ahora, si está protegida en el hemiciclo, desde el momento en que sale a la opinión pública, No, pero no sigue tiene protegida. absolutamente... Sí, pero sigue protegida. Lo dijo en el desempeño de sus funciones. Habría que desaforarla. O sea, Bueno, no. Pero claro, esa es una leguleyada, a mi juicio, porque sí, pero- efectivamente dice que lo digan en el hemiciclo y conforme que permanezca ahí. Pero cuando el hemiciclo, digamos, esto lo transmite hacia afuera, ya no lo dice en el No, sí, hemiciclo. estoy clara, entiendo. Traspasa las paredes. Bueno, estas son las pequeñas trizaduras que tiene la construcción de la democracia que permite estas cosas. Es un mal uso, es un mal uso de la democracia. Está bien que lo diga ella, que diga lo que quiera, pero ya cuando esto trasciende, en el fondo, y hay medios de comunicación que se dedican a amplificarlo, Sí. y vamos creando un clima que es adverso, y eso nos tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar también nuestra salud mental, porque no podemos estar sujetos a cosas destructivas, obstruccionistas, o que realmente nos envenenen la mente todos los días. No, estoy de acuerdo. Y ayer lo comentamos en Revelando de Martes, que además los medios de comunicación tienen cumplen una función aquí odiosa, de odiosidad. Claro. Entonces la gente se deja llevar. Ahora, no hay ningún problema en que la oposición se oponga. O evidentemente hay cuestiones que no le van a gustar y eso nadie lo discute. Pero el tema es que se oponga con argumentos jurídicos, pues, o políticos, pues ¿cómo va a llegar Manucheri a gritar ahí como si estuvieran en un gallinero histérico, gritando que aquí, pero a grito pelado, como si estuvieran en una feria o en un gallinero, gritando cosas que son falsas? Puede decir, me opongo a la norma número 7, a la propuesta 7, porque... Y propongo que... Claro, pero no hay nada de eso. Entonces fue un enfrentamiento. Ayer fue terrible. Hoy día estaban ya en la mañana partiendo igual, con una gritería, pero terrible. Y uno dice, y estos son los diputados de la República, a los que, perdón, les pago yo. Y elegimos nosotros. Bueno, los elegimos y además les pagamos el sueldo. Estamos trabajando para usted. ¿Perdón? Yo estoy trabajando para ustedes. Yo. Pero grito por usted, dice el otro, claro. Exactamente. Ya. Internacional, vámonos Vamos. al ámbito internacional. Vamos. Trump terminó su visita a China con muy pocos resultados, diría yo. Pero llegó Putin. Pero llegó Putin. Oh. Entonces aquí van a empezar a aparecer, curiosamente, China, Putin, Crimea. Perdón, más que Crimea, No. Ucrania. Ucrania, sí. China, Putin, Ucrania. China, Estados Unidos, Taiwán. Estados Unidos, Putin, China, Estrecho de Hormuz, Irán. Claro, Irán. No sé qué es lo que va a salir de ahí. No sé. Ahora, a mí me impresionó la visita de Trump porque fue pero apoteósica. Evidentemente el Xi Jinping lo llevó a los lugares más apoteósicos de China. Pero termina la visita con sí, más o menos que somos amigos, que es estupendo, que nunca habían estado mejor las relaciones con China. 2 días después, una semana después, aparece Putin. Exactamente. Misma puesta en escena.
Yo creo que todo esto se giró fundamentalmente entre China y Estados Unidos en torno a los aranceles e Irán. Irán. Sí. Y de ahí como sacó a colación Taiwán. Si esto es una por la otra. Pero sí lo dijo. Exactamente. Xi Jinping. Pero bueno, esa es la situación. Puede ser. Y bueno, y lo que comentamos de forma muy ligera, el triunfo opositor en Andalucía, en España. Sí, ganó la derecha. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero no obtuvo mayoría absoluta el Partido Popular. Tendría que gobernar con Vox. Yes. Pero bueno, ahí mis amigos uno tiene una visión positiva, el otro tiene una visión negativa. Yo creo la tengo que elaborar un poquitito más para que me expliquen un poquito mejor el tema. Yo creo que lo más importante sí es que esa elección, los resultados de esas elecciones, no solamente por la derecha que ganó, las derechas, sino también por la ultraizquierda, que obtuvo 8 escaños de diputado, que es Adelante Andalucía, son de izquierda pero son anti-Sánchez. ¿Qué ganó en Andalucía? El anti-Sánchez. Claro. Eso es decidor. Y en estas elecciones el sanchismo, el Partido Socialista, obtuvo el peor resultado de su historia. Exactamente. Obtuvo 28 escaños, pero pocos. El peor resultado, Pilar, la vamos a tener nosotros con Luis. Pero saludemos a nuestros auditores. Tenemos que saludarlos. Breve. Exactamente, no lo hicimos. No, pues ahora. A nuestros auditores de Chile y Ultramar. Lógico. Le agradecemos su lealtad, su atención, su buena predisposición para escucharnos los días miércoles. Y les deseamos también que estén muy bien a nuestra auditora de Valdivia, a nuestra auditora incógnita, que siempre les recordamos y les agradecemos la lealtad a este programa, no solamente los días miércoles, a todos los días de la semana. Y a nuestro corresponsal, que está muy preocupado, el corresponsal. Nuestro corresponsal, que la verdad que nos ha informado en forma bastante profusa, diría yo, con buena fotografía y buenas historias. Sí. Y yo creo que está recorriendo lugares importantes en España para él, fundamentalmente para él. Como tiene que ser, ¿no? Y los orígenes de su familia. Exactamente. Sí, ahora está en Ortigosa de Cameros. Exactamente. La Rioja. Primera vez que escucho el lugar. No deja de tener su fama. Ortigosa de Cameros en La Rioja, capital Logroño. Es una tierra bonita, es una tierra que es una zona, una comunidad autónoma que limita con grandes ciudades, o sea, con grandes zonas. Navarra, si no me equivoco. Navarra, Zaragoza, la Virgen del Pilar. Claro. No. Tiene muy buena... es un lugar importante. Y además, como pasa siempre con estos pueblos españoles, que son tan diferentes a los nuestros. Uno ve unas construcciones magníficas. Tiene nada que ver, claro. No. Otra construcción. No, es otro estilo. Así que saludos a nuestro corresponsal Carrasco, que siga mandando fotografías, instruyéndonos. Y pasándolo bien. Y que lo ha pasado muy bien, no hay la menor duda. Yo siempre le digo, pide pincho de tortilla y caña, no vayas a ir al McDonald's. No, tienes que pedir una cuestión española, no a comer una hamburguesa. No. Ojo. Bueno, esperemos que nos haga caso. Ya. Estimados auditores, los dejamos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y será hasta la próxima semana, que va a ser nuestro último programa de mayo. Mayo, parece, sí, ¿no? Así es, porque va a ser 27. Exactamente. Sí, muchas gracias, lo mismo, muchas gracias, nos veremos la próxima semana y que tengan un muy lindo 21 de mayo. Y un fin de semana largo para muchos. También. Muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.